El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puestos no con los lienzos en el suelo, sino doblados en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido la Escritura, según la cual Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. 27 de diciembre, una fecha memorable para nuestra comunidad parroquial, porque celebramos la fiesta de nuestro patrón, San Juan, apóstol y evangelista. Juan, que significa Dios es misericordioso. Hagamos memoria de nuestro patrón, que conocemos de nuestro patrón. Sabemos que nació en Galilea, hijo de Zebedeo y Salome, hermano de Santiago el Mayor, autor del Evangelio, del cuarto Evangelio, y en su posteridad, ya en la isla de Patmos, escribe el Apocalipsis. Muy influenciado por el Bautista, San Juan. Juan fue a que Cristo le pidió que cuidara de su madre allá en el Calvario. En la mañana de Pascua fue el primero que llegó al sepulcro, como dice el Evangelio, y el primero que creyó en la resurrección. Su símbolo, el águila, como lo ven ahí en la imagen. Como ven, no es cualquier discípulo, es San Juan, apóstol y evangelista. Tenía un temperamento fuerte, como lo demuestran algunos de los relatos evangélicos. ¿Recuerdan aquella vez que Jesús, yendo a Jerusalén, le pidió a Santiago y a Juan que se adelantaran y fueran a Samaria para buscar allí dónde iban a alojarse, a dónde iban a hablar y a formar sus discípulos? Y aquellos samaritanos, que se consideraban superiores y más cultos que los judíos y mucho más que los galileos, cuando vieron a aquellos ignorantes pescadores con aire de enseñarles a ellos sobre la ley y los profetas, le tiraron piedras, los cogieron de su territorio, y aquellos hijos del treno que se llamaban Santiago y Juan montaron en cólera
y buscaron al maestro para decirle, hemos sido humillados, tenemos que demostrar que somos superiores a ellos, tenemos que tomar venganza santa. ¿Quiere que hagamos que caiga fuego del cielo para quemar sus casas? Y Jesús les diría algo así. En primer lugar, venganza santa en el nombre de Dios en contra de los samaritanos. No se equivoquen. No es sino en el nombre del amor propio herido. Y no mezclen ese nombre con el nombre de mi Padre. ¿Creen que es el Espíritu de mi Padre el que habla en sus bocas? Es el espíritu maldito del rencor, el espíritu del mundo. Santiago y Juan, escuchen un momento. ¿Qué es más, el amor o el odio? El perdón más fuerte que el odio, que la venganza. ¿Vieron alguna vez que una espada sembrara 1 metro de trigo en la tierra? Ese no es el espíritu de mi Padre. Como ven, tenían un carácter fuerte. Otro día, junto a su mamá, Santiago y Juan se postran ante Jesús para pedirle un favor. Querían que se sentara uno a la derecha y otro a la izquierda. Eran ambiciosos. De hecho, querían ocupar los puestos primero que los demás, adelantarse a sus hermanos. Eran ambiciosos. Su carácter era tal que Jesús llegó a llamarlos hijos del trueno. Pero Jesús, que ve el interior, vio que había algo bueno en ellos con posibilidad de cambios. Y así, con el paso del tiempo, ese trueno se suavizó y se convirtió en algo más poderoso que todo, en amor. Y eso es lo que distingue a nuestro San Juan Apóstol, el amor. No solo fue el discípulo que se quedó junto a la cruz, sino que se convirtió en el discípulo que comprendió el corazón de Jesucristo. Y de ahí emana la profundidad de sus escritos. Ya hemos escuchado la primera lectura, tomada de la primera de Juan 1 al 4. Pues atentos ahora para que me comprendan, para entender cómo Juan en su primera carta quiere explicarnos que Jesús no tuvo principio ni fin. Y lo dice de esta manera: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos al Verbo de la vida, eso es lo que les anunciamos. No comenzó su carta diciendo lo que existe desde el principio, porque sugeriría solo una realidad actual. Ni tampoco dijo lo que existirá desde el principio. Su interés era afirmar su eternidad, no su futuro. Ni tampoco dijo lo que existió desde el principio, porque implicaría que hubo un comienzo. Lo que sí dijo Juan fue lo que existía desde el principio, pretérito imperfecto del verbo, dando a esa palabra un sentido de eternidad. Y al decir existía, afirma que el verbo no fue creado, el verbo no empezó a ser, el verbo ya estaba cuando todo comenzó, el verbo era Dios. Y con esto Juan excluye toda idea de la creación del verbo. No se puede decir de otra manera, no se puede decir mejor. Lo que le sucedió a Juan puede sucedernos a cualquiera de nosotros. Era solo un pescador cuando Jesús lo llamó
pero al final fue el único que permaneció hasta el final. El que vivió suficiente para escribir y para decir, hablarnos del amor, cosa que no aprendió a través de los pergaminos, sino reclinando su cabeza sobre el pecho de Jesús, escuchándole, estando con él. Su familia no era pobre, su padre tenía barcos, quizás algunas propiedades. No estaban desesperados, pero aún así algo en Juan estaba inquieto, quería poder, tenía fuego en su alma, hambre por algo más que peces. Pero aquí está lo hermoso. Jesús no lo rechazó, no lo descalificó, no apagó su fuego, sino que lo redirigió. Jesús vio la tormenta y decidió calmarla desde dentro, porque debajo del trueno había lealtad, debajo de la ambición había sinceridad. Y como si Juan estuviera esperando esa voz, una vez la escucha, ven y sígueme, se fue con él y se quedó con él ya para siempre. Muchos de nosotros creemos que Dios solo llama a los tranquilos, a los serenos, a los buenos, a los callados, pero no. Ese fuego poco refinado que hay en ti, Dios quiere refinarlo y convertirlo en un producto terminado. Juan vino como una tormenta, pero Jesús no huyó de la tormenta, sino que entró en ella y le dijo, comencemos. Y así llegó a ser el teólogo del amor, el teólogo de la luz. Como el águila tuvo ojos para ver lo que nadie pudo ver. Ustedes saben que el águila es capaz de volar a alturas inimaginables, y de esas alturas con su ojo puede ver el mínimo detalle de lo que ocurre en la tierra. Fue él, Juan, el que recibió el don de esa mirada penetrante para poder ver el misterio oculto de Jesús desde el misterio de los ojos de Dios. Juan vio que la gloria de Dios estaba presente, aunque escondida, en la carne de ese niño que acaba de nacer entre nosotros. Vio que la palabra que existía desde el principio estaba junto a Dios. Y hay muchas cosas más que podríamos decir de Juan, pero no vamos a tomar ese tiempo. Vamos a verlo ahora desde el punto de vista teológico. Atención. El jueves de la semana pasada, o de esta semana, ¿sí?, celebramos el nacimiento de Jesús, la Navidad, y leímos el principio de su primer evangelio, donde decía, en el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Mis hermanos, la palabra que existía desde el principio, de la que nos habla Juan, es sustancia divina que procede del Padre sin sufrir cambio alguno. De hecho, la frase al principio estaba junto a Dios indica que Jesucristo es coeterno con el Padre. Oiga, si ya la persona humana es un misterio, una realidad irrepetible y única, ¿qué diríamos de este supermisterio que es la persona de Jesucristo, en donde la divinidad y la humanidad convergen para formar un yo único? ¿Dónde comienzan y dónde terminan las fronteras de lo divino y lo humano? Pues no lo sabemos, pero sí sabemos que el Verbo Jesucristo
Es Dios mismo hecho hombre y sin dejar de ser lo que era, asumió lo que no era sin sufrir cambio ni distinción, ni división. Ese es el gran misterio. Por eso la palabra más excelsa del lenguaje humano nunca serán capaces de encerrar en sus fronteras ni un ápice de la sustancia de este misterio, porque nunca podrán abarcar la amplitud, la profundidad, la inmensidad de su realidad, porque Dios supera, abarca y trasciende todo, todo. El evangelista Juan, para que nadie se confunda al decir al principio era el Verbo, y piense que el Padre sea preexistente al Verbo, al Hijo, y para que no se atribuya un principio al unigénito, añade, estaba al principio junto a Dios. No hay momento en que el Padre estuviera sin el Hijo, porque en la eternidad no hay momento, no hay tiempo. Allí cada instante es plenitud, plenitud. Que quede claro, Jesucristo es eterno como el Padre. Sí, sí lo es, eterno como el Padre. El Padre jamás estuvo privado del Verbo. El Verbo existió siempre como Dios y junto a Dios, aunque tuviera una personalidad propia y diferente. No hay término medio entre el Creador y la criatura. No lo hay. El Hijo pues es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. En Dios no hay nada que no sea Dios. Juan hablaba de él porque lo llevaba en el corazón. Estaba enamorado. Cuando Jesucristo vive en el corazón del hombre, es tanta la alegría que no se puede quedar callado, no se puede disimular, y se sale al camino, a las calles, a los campos, para proclamar la gran noticia de la enormidad del amor de Dios. Y desde donde se habla de Él, ahí está aquel que ha sido tocado por Él y lo lleva en su corazón. Y ya no puede quedarse inmóvil y sale a su encuentro. Hay brillo en sus ojos, alegría en su corazón y se deleita participando en todas las actividades parroquiales. ¿Y esto por qué? Porque está enamorado. Por eso. Y les pregunto, ¿es Jesús el amor de tu vida? ¿Qué tú dices de Él? En realidad, ¿estás enamorado de Jesús? Para hablar de Él con autoridad, como lo hizo Juan, hay que estar con Él. Para hablar de Él es preciso desarrollar una vida en Dios. Y una vida en Dios es un proceso nunca acabado de ir descubriendo en nosotros los rasgos negativos que todos tenemos e irlos transformando, convirtiendo en los rasgos positivos de Jesús. Eso es lo que es. Para hablar de Él hay que estar con Él definitivamente. Pero ¿de qué nos habla Juan? El apóstol Juan da testimonio de lo que ha visto y oído. Nadie se lo contó. Nos habla del verbo de la vida, de la palabra hecha carne enviada por el Padre para librarnos de las tinieblas del error, de la vida chiquita y sin esperanza, de la ruina sin remedio, dotándonos de libertad, de eternidad, plenitud en Él, por Él y para Él, porque la vida sin Él no tiene sentido, ningún sentido. Y permítame decirles algo que quizás se lo haya comentado alguna otra vez. Sin Él estaríamos viviendo un estilo de vida inútil, con falta de libertad,
sin rumbo, sin derecho a la eternidad. Y la eternidad para nosotros debe ser lo que es la posesión por fin del huidizo. No hay nada más grande en la tierra o en el cielo. Sabemos que el origen, el centro y el fin de toda historia de salvación mira hacia quien nos la ofrece. ¿Cómo se llama Él? Jesucristo. Sin Él no hubiera tenido sentido haber nacido. ¿Nacido para qué? Sin un Dios vivo en tu corazón que te haga saltar de alegría, como cuando se está en la presencia inmediata de Dios, no eres nada, no sirves para nada. Serías un absurdo, un desgraciado, un sin gracia. Si Dios no está en tu vida, si no le has permitido nacer en el corazón tuyo, estás muerto, muerto, espiritualmente muerto. ¿Puedes imaginar lo que eso sería? El fracaso total de una existencia, eso es lo que sería. Pero no, ustedes no. Ustedes han madrugado y se han esforzado por estar aquí junto a Él todas las mañanitas. Ustedes han corrido la milla extra para estar en Cristo Jesús. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Porque ustedes son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Porque ya no son extranjeros, sino ni forasteros, sino que son ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Y por todo eso no hay condenación en ustedes. Exijan más cada día. Trabajen por lo trascendente y manténganse fieles y lo verán. Estamos viviendo un tiempo de profunda reflexión, tiempo de gran apertura hacia Dios, un Dios que es eterno, infinito, inmutable, incomparable, inarrable, inimaginable, 3 veces santo, como dice el profeta Isaías. El absoluto Dios nuestro, el que merece todo nuestro respeto, toda nuestra atención, todo nuestro amor. Y en estos días de tanta esperanza y de tanta cercanía, de tanta unción, depositemos en las manos de ese Dios nuestro todas nuestras mediocridades para llegar a ser sus discípulos, como lo fue Juan. Para conocerle a Él hay que estar con Él, o ¿cómo lo vas a conocer? Tienes que estar ahí para ver y creer. No puede ser de otra manera. Y ustedes estuvieron, y aquí están, porque todos saben que se nos va la vida sin Él. El vivir una fe relativa no basta. Venir a veces por ahí a la iglesia no basta. Venir solo el domingo no basta. Hay que desempolvarse de los malos hábitos para caminar en Dios. Hay que bajarlo de la mente al corazón. No es que lo conozco, es que lo vivo. Hay que vivir en Jesucristo, Dios, aunque el mundo diga que estamos locos. Para que los que lo vean, lo vean.
para que seamos portadores de su presencia. Y para lograr todo ese alto ideal, mis hermanos, hay que lanzarse de cabezas en el mar de Dios. Y Dios será Dios en ti, solo así. Y así viviremos en una profunda intimidad. Cógete de la mano de Dios y camina junto a Dios en la iglesia. Y termino con este himno. Y tú, Juan, que a tanto amor, con amor correspondiste y a la vida entera diste por tu Dios y tu Señor, enséñame a caminar por donde tú has caminado, enséñame a colocar la cabeza en su costado. Amén. Que Dios les bendiga.